Cuando hablamos de agricultura, muchas veces pensamos solo en sembrar y cosechar, pero en realidad es un universo mucho más amplio. Abarca desde la producción en el campo y la crianza de animales hasta la investigación científica, la tecnología, la agroindustria y la comercialización. Detrás de cada alimento hay conocimiento en agronomía, avances en biotecnología agrícola, manejo sostenible de recursos y toda una cadena que conecta el campo con nuestra mesa. Por eso, hablar del sector agropecuario es hablar de desarrollo, innovación, oportunidades y también del rol clave que están jugando las mujeres en cada uno de esos espacios. Es por eso que hoy me hago acompañar, y gracias a Mónica de permitirnos su espacio, pues dos mujeres que se han formado y sirven desde el sector agrícola. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Ana María Barceló, quien, además de ser pues veterinaria, médico veterinaria, y también, ¿qué es lo otro? Licenciada en química. Y licenciada en química, que va de la mano, es la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Y la doctora Lisette Gómez, una mujer que se ha criado en el campo, que ama los animales y que forma parte del equipo de este consejo y lleva pues toda la parte técnica. Bienvenidas, gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este día. Gracias a ti y a Mónica por permitirnos estar aquí. Cuénteme, doctora Barceló, ¿qué la lleva a usted elegir una carrera vinculada a la pecuaria y luego ampliar hasta todo lo que es el agro? Si tú supieras, mi elección por el sistema agropecuario más bien no fue algo conscientemente, sino que fue más bien hereditario. Es de herencia. Porque mis abuelos vinieron de España y comenzaron una compañía aquí que se llama Victorina, de pasta de tomates, de cachú y de enlatados de granos. Luego siguió mi padre y la verdad, bueno, mi abuelo fue el primero que trajo el tomate tipo Bugalú o California, que le llaman el tomatico Barceló. Y a mi abuela le decían la madre de los tomates. Realmente, yo te diría que por herencia, desde chiquita, pues ya yo estaba ligada al sector agropecuario. Primero porque siempre me gustó la naturaleza de pequeña y también me acuerdo que mi mamá decía que cuando a mí me preguntaban cuando pequeña que qué traía mi papá, si vaina al fin, yo decía huevo y salsa. Huevo y salsa. Y salsa por la salsa de tomate, ¿verdad? Cuando comencé a iniciar mi carrera profesional, comencé a estudiar química porque mi idea era, o la idea era que yo trabajara con mi padre en la compañía, en Victorina. Mi padre se fue al padre muy a destiempo porque murió muy joven. Entonces de ahí yo decidí estudiar veterinaria, que había sido mi pasión toda mi vida. Siempre me han gustado mucho los animales, sobre todo el área también de la biología, zoología y todo, siempre me gustó mucho. Además, en aquel momento ya mis tíos, tío Pepín Barceló y Gregorio Mora, también habían incursionado en el área agropecuaria porque fueron de los pioneros en la crianza de pollos en este país. Entonces ahí decidí dedicarme al área avícola en el sector donde he desarrollado mi área profesional. O sea, que he sido desde siempre, realmente. ¿Y he encontrado satisfacción en el sector? Sí, muchas. ¿Cuál pudiera decir que ha sido el momento clave para mantenerse pues vinculada al sector? Al sector. ¿Cómo te digo? Yo siempre he dicho que el sector agropecuario, el sector avícola es un sector fascinante. Primero porque ofrece muchos retos y aparte de eso porque ya en este país el área avícola es una de las que más desarrollada está. Y estamos a nivel tanto de Europa como de los Estados Unidos y prácticamente es un sector que se ha desarrollado muy bien en el ámbito profesional y en el ámbito de investigaciones, de tener producciones, y realmente es un sector muy, muy próspero
y muy beneficioso para el país, porque produce la proteína más barata. Entonces, aunque normalmente es un sector, si se quiere llamar así, politizado, como quiera, el sector avícola envuelve una serie de personas y de profesionales que todos, de una manera o de otra, a la larga nos unimos, trabajamos juntos, tenemos siempre un deseo de que haya una directriz y de que haya estabilidad en el país en cuanto a poder suplir la proteína, como te dije, la proteína más barata, poder suplir pollos y huevos a la población. Okay. O sea, ¿nunca ha pensado transferir a otra área del conocimiento o del servicio? Bueno, si ya estoy en esta gestión aquí en el CONIAF, es que abarca mucho, y sí, realmente, el área del CONIAF es una área fascinante, es una área que abarca mucho porque es investigación, desarrollo de conocimiento y de innovación, y realmente no tiene fin, abarca mucho de lo que uno pudiese hacer por el país. Tenemos mucho por hacer, y creo que se puede avanzar en esa dirección. Ok. Doctora Gómez, ¿cómo nace su pasión por los animales y además una trayectoria tan larga en lo que se refiere a una parte muy sensible, que es la sanidad de los animales? Porque no solamente es tener animales, en el caso de la avicultura, aves sanas para el consumo, pero esto es muchísimo más amplio, ¿verdad? Así es. Cuénteme cómo llega, Bueno. ¿También fue una herencia o fue una pasión Más innata? más o menos, tiene algo similar, pero en realidad vengo de una familia larga, mi padre es agrónomo, mi mamá, al pasar de los años me di cuenta que la que lleva en las venas la sangre de productora, de innovadora es ella. Pero mi papá y ella sí vivíamos en fincas toda la vida. Vivíamos a 3 kilómetros del pueblo, pero en una finca. Teníamos los caballos, las vacas, las gallinas. Y en la escuela yo era una niña muy disciplinada, era buena estudiante y tenía muchas habilidades en las matemáticas. Y uno de mis profesores de trigonometría y álgebra, o sea, daba las dos materias, me motivó a un examen psicológico para ver a qué yo iba a la universidad en el cuarto de bachillerato. Y todos los números dieron que yo daba para arquitectura. Entonces, mi mamá muy feliz porque iba a tener una niña arquitecta. Comencé la carrera de arquitectura, pero todas las prácticas de la carrera de veterinaria, de donde mi hermana estudiaba, la que me sigue a mí, era en las fincas de mi papá. Todos los fines de semana estaban los grupos haciendo todas las prácticas allá. Y yo, que mi pasión eran los caballos, toda la vida, yo miraba cómo el grupo se manejaba. Y yo decía, yo quiero ser veterinaria, pero mi mamá no quería eso para mí. Resulta que llegó una época, o sea, es una anécdota, de que tengo una hermana en Estados Unidos y tuvo un parto con preeclampsia. Yo estaba libre ese verano y fui a cuidarla. Yo tenía un caballo que estaba enfermo, un caballo que fue diagnosticado. La historia de cómo yo fui la propietaria del caballo. Mi papá también es apasionado a los caballos y tenían una asociación de competencias de paso fino, pero de hobby, que no eran animales que eran castrados, que no iban a competencias puntuables, pero eran con mucha calidad de los animales. Y él tenía ese caballo, se llamaba Pensamiento, y solo lo podía montar él y yo. Si lo montaba otra persona, el caballo se desbocaba. Lo tumbaba. El caballo se volvía Aquí loco, no me monta pero todo el mundo. era una conexión conmigo, o sea, inexplicable. Y ese día yo estoy en la competencia montando el caballo y mi papá anuncia que lo monta su propietaria. Ese día me regaló el caballo, Pensamiento se llamaba. Yo me quería brincar de encima del caballo de saber que me lo había regalado. Pero en la anécdota completa, el caballo se enfermó y fue una enfermedad rara. Tenía un cáncer en el prepucio.
Cuando mencioné que en el verano yo me fui a Estados Unidos, todos los veterinarios de la universidad vinieron a ver el caso y decían que no había cura para eso. Pero yo me negaba. Y yo todas las tardes iba a la finca a ver mi caballo y a sentarme con mi caballo, a acariciar a mi caballo. Bueno, en el viaje que me pasé casi 2 meses, sacrificaron mi caballo. Ay, Dios mío, qué pena. Pero era por el bienestar de él. Sí. Cuando yo llegué, pregunto, ¿y qué pasó? Nadie me decía, el caballo se murió, qué pena, y te lo enterramos aquí. Pero mi hermana, la que me sigue a mí, que es veterinaria, en mi familia hay 3 veterinarios, no se contuvo y dijo, tuvimos que sacrificarlo. Eso me motivó a estudiar veterinaria. Y yo decía, yo quiero ser veterinaria, porque yo quiero que estas cosas no pasen. Esforzarme a buscar la sanidad de los seres, de los animales, que son seres vivos, con sentimientos, como, no como los humanos, pero sí como las plantas. Y eso me motivó. Me gradué primero que mi grupo de arquitectura, porque me cambié de carrera, me dediqué a la veterinaria, sin embargo, no a la sanidad equina. O sea, mi papá no permitió que saliera fuera del país a hacer ninguna especialidad porque era de esos padres protectores con todos sus polluelos en su casa. O sea que en esa época. Y me dediqué a la veterinaria, comencé a trabajar en la Dirección General de Ganadería durante 20 años. Fui formada en análisis de riesgo, en sanidad animal, o sea que era un expertise mucho más amplio que clínica. Y de verdad apasionada, muy apasionada de mi carrera, muy dedicada a proteger la salud animal. O sea, era una dirección de sanidad donde tenía la responsabilidad de velar con todo, hasta las importaciones de productos de origen animal que no fueran de riesgo a la población animal del país. O sea, era muy compleja, es muy compleja porque abarca bovinos, porcinos, avícola, apícola, todas las especies. Y abarca mataderos, abarca vigilancia epidemiológica, laboratorios, importaciones, que era la parte que yo comencé a hacer los requisitos de importación, evaluaciones sanitarias de países, que aunque la gente cree que porque sean desarrollados no podemos exigirle. Nosotros tenemos una condición de isla y con un estatus sanitario privilegiado. Y eso hay que cuidarlo. Y por eso nosotros exigíamos, y se sigue exigiendo, y se formó un equipo en cuarentena animal que protege todas las importaciones. Y creo que esa pasión la llevo en la sangre, aparte de que heredada por mi familia. Y ya llevo 5 años ahora en otro renglón. Estoy con la doctora Barceló en el Consejo Nacional de Investigaciones Agropecuarias y Forestales y estoy ahora asumiendo la posición de dirección técnica. Para mí una nueva experiencia de que no solo sean los animales, aunque siempre estoy defendiendo la parte pecuaria, pero ahora aprendiendo de la parte vegetal, de la parte agrícola. Claro, porque van de la mano. Es lo mismo que yo digo de los humanos. Nos enfocamos mucho y damos importancia, pues a veces la parte financiera, la parte económica, el avance de la tecnología. Y siempre digo, para que haya mundo tiene que haber tener habitantes, tenemos que tener humanos. Y los humanos no existen si no se alimentan. Y no producen bien si la alimentación no es de alta calidad. Cuando habla de sanidad animal, veo que hay un enfoque orientado al consumo de producto animal. En esa dependencia estatal que se habla de sanidad animal, solamente ese renglón, o sea, esa orientación, o hay reglamentos, hay leyes donde realmente se protejan los animales. Mira,
En el rol de la Dirección de Sanidad Animal no es solo para el consumo humano, sino es más bien proteger la producción nacional. Ejemplo, si van a importar ganado por alta genética, que venga de un país que tenga mejor calidad y aquí quieran mejorar, se le hacen una serie de pruebas de las enfermedades que el país no tiene, que este país no tiene. Entonces, esas pruebas tienen que estar arrojadas negativas. Esos animales van a una estación de cuarentena. En esa estación de cuarentena hay un lapso de tiempo, un periodo de aproximadamente 10 a 15 días, donde se le repiten todas las pruebas que se determinaron en los requisitos que se iban a hacer. Muchas veces se mandan a laboratorios de referencia de la Organización Mundial de Sanidad Animal si no la podemos hacer aquí, esas pruebas, porque las enfermedades no existen. Si algún animal arroja positivo a una de las enfermedades que son de alto riesgo para la ganadería, ese animal es sacrificado porque está en territorio no nacional. O sea, la cuarentena se considera un territorio internacional. Y ahí todavía tenemos una zona buffer, una zona protectiva de que no entre la enfermedad al país. Se sacrifica si es de alto riesgo y si puede existir la probabilidad de retornar ese animal porque sea un país cercano o porque sea una enfermedad endémica en el país de donde viene, que no sea de alto riesgo para ellos, se puede, pero es muy costoso el retorno. O sea, el importar un animal aquí es sumamente costoso, el traerlo. El enfoque no es solo como hablamos de consumo. Por ejemplo, hay enfermedades que se pueden llegar al país, no solo con importaciones. El ejemplo de la influenza aviar de alta patogenicidad, que puede venir en un ave silvestre, que hay rutas migratorias de aves que paran en el país y que pueden traer la enfermedad. Puede defecar en el aire, en una zona productiva, y otra persona puede llevarla. Y es mucho lo que hay que hacer, pero aquí hay de verdad profesionales que dedican su tiempo para tratar de proteger la producción nacional. Claro. Me imagino también que, no sé si orientado a la biotecnología o se pueden crear razas resistentes, razas diferentes. La razón de ser de los animales no, como en otro tiempo, no se circunscribe a la alimentación humana o la alimentación entre ellos, sino hay animales que ayudan en el trabajo, supongo que desde el arado hasta el servicio que están haciendo los perros hoy, de manera personal e individual, estos que acompañan a personas que tienen problemas de salud e incluso los problemas de salud que se refieren hasta los más emocionales, Así es. como compañeros y como guardianes. Es muy interesante. Supongo que ya integrando lo pecuario al agro, el asunto me imagino que polinización y ese tipo de cosas. O sea, todo lo que Dios creó y existe en el mundo tiene una razón de ser. Así es. Y tiene un oficio que debe cumplir. Supuestamente nosotros estamos llamados a ser quienes llevemos el control, que supuestamente somos los que no han dado inteligencia, aunque a veces parece que ellos son más inteligentes que nosotros. Pero vamos a pausar aquí y vamos a venir en el otro segmento, pues ya aterrizando un poquito en cosas también muy puntuales de lo que es el sector agropecuario y forestal. O sea, el cuidado de este nido que nos acoge a los humanos.